Happy Easter. Bueno, felices Pascuas. I like the Bible, La Biblia condena las tradiciones, but in light pero a la luz de lo que condena siempre son las tradiciones que sustituyen las escrituras y se oponen a ella hasta el punto en el que la gente valora más su tradición que a lo que dice la palabra de Dios. La condena hacia la tradición de celebrar un determinado tema, un determinado día, un determinado acontecimiento nunca apunta a lo que aborda la Biblia. Esas tradiciones son realmente significativas y sé que muchos de ustedes pudieron unirse a nosotros para el servicio de Viernes Santo esta semana. Me gustó mucho, me encantan esos eventos, me encanta cuando nos reunimos con el cuerpo de Cristo en Reading y en múltiples eventos en el Civic. Este año no pudimos hacerlo, pero esperamos que el año siguiente podamos hacerlo. Verdaderamente parents that bring their disfruto mucho ver a los padres que traen a sus hijos. Sé lo complicado que es. Recuerdo que cuando nuestros hijos eran pequeños, todo lo que se hace de esa naturaleza es un reto, es un verdadero reto de fe, pero a veces ilustramos verdaderamente lo que valoramos por aquello por lo cual estamos dispuestos a pagar un precio y sin querer entrenamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, incluso a los miembros de nuestra familia en lo que es importante para nosotros por aquello por lo cual estamos dispuestos a soportar como una molestia. Sinceramente, estamos construyendo cosas en la vida de nuestros hijos y nuestros propios corazones que son muy valiosas. La Pascua es una de esas cosas. Al principio, como pastor, rara vez hablaba de la estación en la que estaba, simplemente hablaba de lo que se me ocurría. mind. Of late, I've been Últimamente me he acostumbrado a la idea de prestar atención al calendario. Bill, presta atención al calendario. La Navidad es agradable, disfrútala. I remember when Recuerdo que un año en el teatro en Weaverville we were going to have this íbamos a hacer una obra de Navidad y tuvimos que cancelarla por muchas razones. for many reasons. Pero tuvimos que cancelarla. Así que me levanté y anuncié el musical de Navidad tuvo que ser cancelado. There's a little kid Y había un niño pequeño en la sección del balcón que teníamos ahí que no escuchó la palabra musical. Todo lo que escuchó fue Navidad y que yo la cancelé. I didn't know. No sabía que yo tenía ese tipo de autoridad, pero él supuso que yo la tenía. Se tiró al suelo con el llanto y el crujir de dientes porque cancelé la Navidad. Suspendí la Navidad. Yo no lo hice. Era solo el musical, pero de todos modos fue muy I divertido. want to talk to you. We're Quiero hablarte hoy vamos a hablar un poco de la historia de la resurrección, pero voy a retroceder un poco y vamos a ir al capítulo 6 de Romanos, así que vamos a ver dos porciones de la escritura, Romanos 6 y luego también en Marcos 15 y 16. Vamos a envolver esos dos juntos. actually, En realidad lo que quiero hacer es hablarte de la fe, but pero será un mensaje de fe un poco diferente. Normalmente, cuando pienso en términos de hablar de la fe, pienso en términos de animarte a creer por lo imposible, y ese siempre es el caso, pero lo que estoy pensando es un poco diferente. El Señor ha iniciado este viaje relacional para nosotros. Aquí, permítame traer algo a nuestra mente. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que la fe es bastante significativa, porque el establecimiento del favor que aumenta en el placer del Señor está conectado a, de muchas maneras, nuestra vida de fe. Una de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos años ha sido que la fe no crece por el esfuerzo, sino crece desde la rendición. Es el lugar de ceder que me lleva a una fe cada vez mayor. Si podemos tener esas cosas en mente, nos aleja de la exageración, que realmente es una falsificación de lo que es la verdadera fe. No puedes autoobtener una gran fe. He oído a la gente decir, solo voy a creerle a Dios, como si pudieran tener una gran fe por voluntad propia, y así no es como funciona. La fe llega de dos maneras. Número uno es un fruto del Espíritu o es un don del Espíritu. En Gálatas 5 es mencionado como un fruto del Espíritu. Muchas de sus traducciones utilizan la palabra fidelidad, pero es exactamente la misma palabra para fe que se encuentra en 1 Corintios 12, donde habla sobre el don de fe. Así que hablemos de estas dos cosas. El fruto del Espíritu es la fe, el don del Espíritu es la fe. Fruto significa que es algo que se puede desarrollar con el uso, así que puedes aumentar en su tamaño, puedes aumentar su impacto a
través del uso. Es como un músculo, se desarrolla con el uso. Hace años alguien me dijo que no tenía fe, cero fe, ninguna fe en absoluto. Intentaba averiguar qué hacían con ella porque Dios le dio a cada persona una medida de fe, así que no estoy seguro si la dejaron en algún lugar o qué hicieron con ella, pero a menudo buscamos la fe en los lugares equivocados porque la fe no proviene de la determinación, realmente surge de la rendición en la relación. Otro punto de la fe que es importante antes de leer la Escritura es el hecho que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En realidad estudiamos esto, creo que hace 2 o 3 semanas, o recientemente, en algún momento de mi vida. Recientemente, eso lo sé. He dormido un par de veces desde entonces, pero hemos hablado de ello. Así que la fe viene por el oír. Oír viene por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La fe es la evidencia de una relación actual en la que estás escuchando a Dios. La fe viene por el oír. Oír viene por la palabra de Dios. Así que mi capacidad de oír se ve reforzada por la lectura literal de las Escrituras. Es derramarme a mí mismo en la palabra de Dios. Es derramar la palabra de Dios en mí, lo que aumenta mi capacidad de escuchar. Ahora, esto es vital. Las Escrituras también nos dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivo porque Él habla. Estoy vivo porque Él habla. El hecho mismo de que Dios hable, Él sopla su palabra en mi corazón día tras día, hora tras hora, es evidencia porque estoy vivo. Él me mantiene vivo con su voz. Y el error que cometemos, que abordé hace unas semanas, es que muchas veces estamos en una posición en la que simplemente no estamos escuchando su voz. De hecho, les hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido momentos en los que no pueden escuchar bien su voz, pero podían sentir su presencia? Y el punto es que esa es su voz. Esa es su voz. Tendemos a medir su voz por lo que comprendemos en lugar de por quién está en el cuarto. Él es la palabra viva, Él es la palabra de Dios. Y cuando Él viene en presencia de esa manera, generalmente está depositando cosas en nuestro espíritu que son demasiado grandes o demasiado significativas para nuestra mente. Oh, no quiero caer en ese agujero, así que permítanme retroceder aquí. Aléjate de ese agujero, de ahí. Es un buen agujero, pero puede que no me recupere. Él habla a tu hombre espiritual. Deposita cosas. Por ejemplo, esta mañana estás sentado aquí en la presencia adorando, una adoración grandiosa, solo lo estamos disfrutando a Él. Y hay una interacción entre el Espíritu Santo y tu espíritu. La Biblia dice, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Así que en espíritu significa que estamos comprometidos con el Espíritu Santo mismo, que es quien nos guía, quien nos conduce, nos empodera en este tiempo de adoración que tenemos con Él, este tiempo de agradecimiento y alabanza que le damos a Él. Pero también dice adorar en verdad. Verdad significa nada oculto. Estoy ahí con todo mi dolor, todas mis victorias, mis testimonios, mis preguntas, todas mis cosas están puestas sobre la mesa. No soy presuntuoso, no pretendo ser algo que no soy. Estoy aquí como un niño que tiene problemas y lo pongo todo ante ti y todo forma parte de mi expresión de adoración. Hay algo en ese tipo de interacción con Él donde te ha pasado que tienes algo que es un problema insuperable y no puedes explicarlo, pero sales de ese momento con paz, sales de ese momento, no sabes qué hacer, pero es casi como si no importara. De hecho, casi puedes preocuparte por no ser responsable, porque no tienes miedo. Sin embargo, hay esos momentos en los que esa paz de Dios simplemente llega. ¿Qué pasó? Él ha ministrado más profundamente de lo que tu mente puede comprender en ese momento. Y si no aprendemos a reconocer eso, no sabremos que Él está hablando realmente palabras de vida en nosotros que literalmente nos mantienen vivos. Hay momentos en los que el Señor te habla. Job tiene este gran diálogo o esta situación en la que habla de una visitación de Dios. En el libro de Job habla de que Dios nos visita en la noche, poniendo cosas en nuestro corazón que son demasiado grandes para nosotros, para que nosotros nos administremos si nos las diera en el día. La razón es que nos volveríamos egocéntricos o pensaríamos más en nosotros o de nosotros mismos de lo que sería saludable para nosotros. Así que el Señor deposita estas cosas muy profundamente en nosotros. Con el tiempo ellas maduran y salen a la superficie. El punto es que Dios siempre nos habla. El problema con muchos de nosotros es que nos sentamos en nuestros sillones espirituales y básicamente decimos, Dios, tengo hambre de avivamiento.
acercamiento. Si quieres que lo experimente, ya sabes dónde estoy. Solo tienes que venir a visitarme. Y ese tipo de acercamiento a las cosas de Dios es muy, muy peligroso porque significa que solo vas a conseguir lo que Él ha determinado soberanamente que vas a conseguir y tu hambre no tiene ningún papel en el resultado de tu vida. Eso no sonó bien. Déjenme ponerlo de otra manera. Es cierto, pero no suena bien. La mayor parte de lo que necesitas en la vida te lo traerán. La mayoría de lo que quieres tendrás que ir a buscarlo. Hay una responsabilidad de buscar y perseguir, e incluso con los dones espirituales en 1 Corintios 12 se repiten una vez más en el 14 y dice, procuren alcanzar los dones espirituales. Así que la revelación de los dones no deposita los dones. Deben ser perseguidos independientemente porque están en la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a entrar directamente en Romanos 6, ya que me están mirando como un siervo en el faro delantero. Intentemos encontrar alguna escritura para poder redimir esta, ¿de acuerdo? Versículo 4 del capítulo 6. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida. Lo que Pablo está haciendo aquí es que está enseñando sobre la muerte y la resurrección de Cristo, pero también está enseñando sobre el bautismo en agua. Y utiliza la imagen del agua, estar sumergido en el agua. Es una imagen de la tumba y dice, estás enterrado en la muerte de Cristo y cuando sales del agua. Es una de las razones por las que el bautismo en agua es tan importante. Él dijo que lo hagamos. Pero cuando sales hay una novedad de vida que se imparte a un individuo, la cual no se puede conseguir de otra manera. La obediencia física trae liberación espiritual. No preguntes de qué sirve, solo haz lo que Él dice. Amén, Bill. Ese fue un gran punto. Yo lo creo. Versículo 5, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre no es ningún pariente suyo, es su vieja naturaleza. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora vayamos más adelante. Todo el capítulo es profundo, pero solo vayamos al versículo 11. Así también ustedes consideren que están muertos al pecado. Este es uno de los capítulos más sorprendentes de toda la Biblia. Sigan esta lógica conmigo. En primer lugar, sabemos que la cruz y el derramamiento de la sangre hicieron posible el perdón de los pecados. ¿Sí? El pecado no puede ser expiado sin la sangre. El derramamiento de sangre. El sacrificio de Jesús lo hizo posible. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15 que es un misterio increíble para mí. Dijo, sin la resurrección todavía están en sus pecados. Así que es la sangre, pero también es la resurrección. Son dos caras de la misma moneda, si podemos decirlo así. La muerte era necesario, pero sin la resurrección no obtienes vida. Sin la resurrección tú no vives. Así que aquí están dos piedras angulares teológicas absolutas para todo lo que creemos. Número 1, Jesús murió. Él murió en mi lugar, murió por mí, murió por ti. Sufrió una muerte brutal para expiar nuestro pecado. En segundo lugar, al tercer día resucitó de entre los muertos. Nunca para volver a morir. Todos a quienes Jesús resucitó de entre los muertos durante su ministerio terrenal volvieron a morir. Pero este era el primogénito de entre los muertos que nunca más moriría. Dos absolutos, ¿están de acuerdo? El versículo 11 dice, aún así, por muy reales que sean esas dos realidades, piensa que estás muerto al pecado. ¿Hay alguien más en la sala con quien debería estar hablando? De la misma manera que esos son absolutamente verdaderos, de igual manera absolutos es el hecho de que estás muerto al pecado. Ahora bien, la razón por la que el enemigo apunta tanto a la mente es que si creo una mentira, doy poder al mentiroso. Y si pienso inconsistente con esto, no es la mente sobre la materia, no se trata de una gimnasia mental con la que tratamos de elevarnos a nosotros mismos. Es el descubrimiento de la verdad, es el descubrimiento de la mayor realidad que existe, la muerte y la resurrección de Cristo, absolutamente cierta. Ahora deja que tu pensamiento sea moldeado por esas dos realidades y la conclusión es, Él dijo, consideren, reconozcan. Realmente significa sumar, haz el cálculo. Murió, resucitó de nuevo, es tu vida.
estoy muerto al pecado. Es la única conclusión posible cuando realmente crees esas dos cosas. Me gusta decirlo así. Jesús nunca nos quitó la capacidad de pecar, solo nos quitó la capacidad de disfrutarlo. ¿Cuántos han cometido errores estúpidos, decisiones estúpidas y se han sentido miserables? Muy bien. Move over now to Mark chapter. Pasemos ahora a Marcos 15. Vamos a leer 2 versículos ahí. Luego quiero entrar en... Into Mark 16. All right. Aquí está. 15. Comencemos con el versículo 31. De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 32. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Esta es la frase que realmente me llega y en la que quiero acampar por un momento. Dice que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Nadie establece sus propios parámetros para crecer en la fe. Nadie tiene el derecho a decir, Dios, haz esto y yo creeré. No es a través de la determinación y la voluntad propia. Es el producto de la obra del Espíritu en la vida de una persona rendida. Cuanto antes nos hagamos de esa arrogancia de estoy decidido a hacer esto, estoy decidido a hacer aquello, sacarlo de nuestro sistema, donde nuestra ambición sea rendirnos y ceder e ilustrar la naturaleza y el carácter de Cristo en nuestra vida, ceder a sus propósitos y promesas, entonces de repente empezamos a ver las cosas de forma diferente. Estos líderes religiosos no tenían derecho a hacer siquiera la afirmación, creeremos si Él hace estas ciertas cosas. Sería un estudio fascinante simplemente ver todas las cosas que le presentaron a Jesús que eran sugerencias para Él. Como cuando Pedro dijo, no te mueras, ese es un mal plan. Cuando el diablo dijo, convierte esta piedra en pan. Hay toda una lista de ellos. Afortunadamente, él sabía reconocer lo que venía del Padre. Versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol y se decían una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. Son las dos mejores palabras jamás pronunciadas. Ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, lo cual es interesante. No es que Pedro no fuera un discípulo. Él solo requería un poco más de atención. A veces todos nosotros hemos necesitado un pequeño empujón extra. Jesús fue lo suficientemente amable de decírselo o de dárselo a Pedro. Entonces dijo, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Disculpen. Que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Es una promesa increíble, ¿no? Vayan a Galilea, allí lo verán. Ellos salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban, pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Deténganse ahí por un momento. ¿Sabes qué? Vamos a leer los 3 versículos siguientes. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Verso 14. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Vuelvo a esta historia.
Hay lugares que conoces en las Escrituras y a los que vuelves solo para... Yo los llamo lecturas recreativas. Es un lugar en el que puedes ir y refrescarte con lo que dice. Esta porción ha significado mucho para mí personalmente porque me muestra en primer lugar cómo lidiar con el duelo. Cada uno de nosotros tenemos decepciones, cada uno de nosotros hemos tenido pérdidas, cada uno de nosotros tiene cosas para las cuales no tenemos explicación. Solo te pasa eso en la vida y si no sabes cómo navegar por esas cosas, acabas lisiado. Puedes llamarlo como quieras, puedes llamarlo bueno. Ese no es mi don, ese no es mi llamado, pero en realidad solo te resistes a dar un paso hacia lo que eres porque te duele. Este asunto del dolor, aquí dice que se lamentaban en el versículo 10 y no creían. Y el duelo te llevará a uno de dos lugares. Primero que nada, el duelo es bíblico y te lleva a Dios. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán, ¿qué? Consolados. Dilo otra vez. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, este es el punto. Hay una ruta que seguir en el duelo en el que no tengo las respuestas, no tengo soluciones, no tengo una buena estrategia. Solo sé a quién acudir. Vengo a este lugar en el abandono, a menudo en la adoración, en el sacrificio de la acción de gracias, cuando no se siente bien, pero lo hago de todos modos, en ese compromiso con la persona del Espíritu Santo. Él viene y consuela. Hay una dirección a seguir en el duelo que te lleva al Consolador y la otra te lleva a la incredulidad. Podemos darle todo tipo de títulos religiosos, pero la conclusión es que estoy en el duelo. No tengo respuestas para ello. Y voy a seguir con la rutina. Simplemente no voy a estar tan involucrado en esa área. Acabo de sufrir una gran pérdida. No voy a orar por los enfermos como antes. Y no siempre lo razonamos. Simplemente es lo que hacemos. Es una forma de reaccionar. Oh, hemos sufrido una pérdida con el cáncer. Alguien más tiene la unción para eso. Buscaré gente que tenga las piernas lesionadas o algo así. Lo racionalizamos en lugar de ir de frente al área donde necesitamos ser sanados. Cuando Él trae sanidad a un corazón roto, al menos en mi caso, no comienza inicialmente con respuestas. De todas formas, la mayoría de las veces no necesito respuestas. Necesito a una persona, necesito la presencia. Si puedo tener la paz que sobrepasa el entendimiento, estoy bien, lo cual para mí ha significado tener que renunciar a mi derecho a entender. Hay algo sobre llegar a ese lugar de comprometerme con la persona del Espíritu Santo, donde me comprometo con Él en la entrega. No estoy ahí para dictarle a Él. No estoy con Él para volverme exitoso en la vida. Estoy ahí porque Él es Dios y yo no. Creo que lo mencioné la semana pasada. Vi un cartel que decía, la única diferencia entre tú y Dios es que Él no intenta ser tú. Disculpen, esa no es la única diferencia, pero entienden el punto, ¿verdad? Así que el luto me lleva a una de dos direcciones. Me lleva a un lugar de sanidad, de consuelo del Consolador, o a la incredulidad. Ahora, imagina ser de los 11. Están acurrucados en una casa, están muertos de miedo porque Jesús fue brutalmente asesinado frente a tus ojos. Tienes miedo de ser el siguiente. Si hay algo que no sientes es la resistencia a la verdad. Te sientes desmoralizado tal vez, te sientes debilitado. Probablemente hay lágrimas, probablemente suceden todas esas cosas en la habitación, pero lo que no sientes es una dureza de corazón. Sin embargo, cuando Jesús entró a la habitación, nos reprende por su dureza de corazón. La dureza de corazón no es evidente mediante una fuerte voluntad propia. La dureza de corazón es a menudo la evidencia de la falta de voluntad para lidiar con el dolor que hay en tu vida. No querer venir al Señor para que Él traiga la sanidad de lo que no tiene sentido. Y lo que ocurre es que crea una resistencia en nosotros. Lo que me asusta de esta historia es que aquí están los hombres que están a cargo de llevar el mensaje para moldear el curso de la historia mundial y Jesús comienza su relación con ellos con una reprimenda. Esta es su primera interacción con ellos después de la resurrección. Y básicamente está diciendo, escuchen, les envié mensajeros y no les creyeron. Les anuncié de antemano lo que iba a pasar, luego envié mensajeros. Aquí está parte del problema. La primera mensajera fue María Magdalena. En primer lugar, en esta cultura dominada por los hombres, las mujeres no contaban. No estoy diciendo que eso esté bien, que sea correcto. Solo digo que esa era la cultura de esos tiempos. Así que estos hombres que están dirigiendo las cosas, ¿a quién se revela Jesús por primera vez? No solo a mujeres, María Magdalena.
la endemoniada, la atormentada. Jesús la elige primero a ella, o el Padre lo hizo, sea como sea, fue elegida. Esta es una parte del problema. Tienes que aprender a reconocer cuando Dios está hablando, no porque tiene sentido para ti, sino porque reconoces la presencia de Dios liberada cuando ellos hablan. Sé que puede parecer abstracto, pero llevo años insistiendo en ello. Siento que el Señor quiere sacar el tema de nuevo, es reconocer la presencia. Jesús enseñó esto en Juan 6. Es este increíble capítulo donde Él multiplica la comida primero y la multitud está ahí, por lo menos 15,000, probablemente son 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Así que eran alrededor de tal vez 15 o 20,000 personas, un montón, muchas personas. Jesús multiplicó el almuerzo de un niño para alimentarlos a todos, el almuerzo de alguien que no fue contado. Multiplicó la comida de uno que no contaba porque para él contaba. Luego en este diálogo, Él les dice a todos que tienen que comer su carne y beber su sangre, lo cual asquea a todos y no le interesa hacer la cosa pastoral y dar una explicación. Podría haber calmado fácilmente a todos con solo mostrarles su propia historia judía y mostrarles cómo se predijo y cómo se produciría esto, pero Él no se molestó en hacerlo. No quería un grupo de personas que estuvieran juntas porque estuvieran de acuerdo. Hacia el final de este tiempo, la gente empezó a irse y Él hace este comentario a sus discípulos. Dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras se convierten en presencia y esa presencia da vida. Así que cada palabra que nos llega del corazón de Dios lleva consigo presencia. Pero si solo lo analizo desde mi razonamiento, unas veces acertaré y otras me equivocaré. No digo que el razonamiento sea erróneo, así que por favor no me malentiendas, porque se supone que debemos analizar la verdad, pero hay momentos. Aquí está. Estaba sentado en la cocina de una casa ministerial que teníamos aquí en Redding y un hombre se sentó frente a mí y estaba compartiendo su testimonio conmigo. Lo conocí unos días antes y en mi interior todas las alarmas que el Espíritu Santo había puesto en mí se estaban disparando, pero mi cerebro, mi mente estaba disfrutando de la historia y mi mente básicamente le dijo a mi corazón, cállate, este es un buen testimonio. Y me senté ahí y escuché a este hombre hablar y hablar de cómo Jesús hizo esto y Jesús hizo aquella, solo para descubrir, creo, una semana o 2 semanas después, que había estado robando a la gente, creando cuentas bancarias falsas. Literalmente se había autoestablecido como un cristiano para trabajar con hombres de negocios cristianos y él los estaba saqueando y robando. Las alarmas se disparaban porque no había vida en sus palabras, pero sus palabras eran impresionantes. ¿Estás entendiendo la imagen aquí? Las palabras despertaron mi curiosidad porque eran el tipo de historias que había escuchado antes sobre las grandes cosas que Dios había hecho y Él las copió y Él me hizo entrar en ese lugar de simplemente sentarme ahí y, ¿sabes?, dejar que mi corazón se involucrara en decir, oh, amén, qué grandiosa y gloriosa historia. Tuve que ignorar todo lo que en mí decía que esto no estaba bien. En otra ocasión estaba en una conferencia grande. Miles de personas. Yo estaba en las primeras filas y era uno de los oradores. Y justo delante de mí hay una mujer que estaba cantando las palabras equivocadas, las notas equivocadas, en el momento equivocado. Algunos de ustedes tienen un poder de concentración tan profundo que lo habrían hecho muy bien. Pero yo estaba luchando con esto. Había estado en suficientes de estos. De hecho, estuve en uno en Nueva Zelanda. Este les va a gustar. Danny Silk y yo estábamos parados juntos y había una chica. Ella esperaba que hubiera silencio y entonces cantaba cosas que no estaban en la canción. ¿Lo saben? Voz de soprano, falsete, 2. Y las 2 jóvenes que estaban enfrente de ella empezaron a reírse, pero se quedaron ahí. Es decir, yo estaba impresionado durante unos 45 minutos. Permanecieron frente a esta
penetrante voz de soprano, cantando las palabras equivocadas en el momento equivocado y se quedaron ahí. De vez en cuando se reían, tenían que recuperar la compostura, volver a la adoración. Así que cuando la adoración terminó, me acerqué a los dos y les di $20 a cada una y dije, se han ganado esto, se han ganado esto. Lo hice. Estaba impresionado. Ellas también sabían exactamente a lo que me refería. Sentí que el Señor quería recompensarlas porque yo me habría dado la vuelta y habría encontrado otro lugar en la habitación, ¿saben? Pero ellas se quedaron ahí paradas. Así que tengo a esta chica haciendo esto, ¿saben? Yo sabía lo suficiente, escúchenme. Sabía lo suficiente como para no juzgarla. Era molesto, pero trato de distanciar mi corazón de ello porque me he equivocado demasiadas veces. He estado equivocado. He tenido cara de tonto demasiadas veces cuando he llegado a una conclusión de forma incorrecta, así que sabía que era una posibilidad remota. Así que me quedé ahí tratando de adorar de la mejor manera posible y muy pronto Heidi Baker se me acerca a mí. Estaba ahí abajo, se acerca a mí, se inclina y me dice, ¿no es bellísimo? Sí, sí. Oh, sí. No mentí, solo que requería una fe mayor de la que estaba acostumbrado a operar. ¿No es hermoso? Sí. Yo dije, sí, sí, hermoso. Y luego dice, sí, ella fue una prostituta durante 37 años y ahora es libre. Y pensé, sí, puedes cantar lo que quieras. De hecho, te doy el micrófono, puedes tomar mi próxima sesión. Hay momentos así, entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Había vida en lo que hacía, pero la confusión hizo que no lo reconociera. Y en otra historia, había una advertencia, pero mi placer intelectual en la historia anuló mi discernimiento. ¿Están entendiendo la imagen aquí? El Señor quiere que aprendamos la fuente misma de la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos porque Él habla. Vivimos, literalmente, estamos vivos porque Él nos habla. Nuestra comprensión de su palabra, palabra por palabra, su voz, palabra por palabra, no es la medida de reconocer su voz, es el impacto de la presencia. De nuevo, el versículo 14. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Nadie quiere ser ingenuo, ¿verdad? Nadie quiere parecer estúpido o tonto. Quizá a ti no te importe, pero a Chris y a mí nos importa mucho. Nadie quiere quedar como un estúpido por haberse creído una tontería y todos lo hemos visto, es decir, hemos visto a la gente entrar a la iglesia y saquear y robar dinero y todo tipo de tonterías solo por ser ingenuos. Pero la protección para eso no es ser resistente a la gente. Esa es la falsificación. La protección es, bueno, adorador, ven a conocer la presencia. Porque Él nunca te engañará. Nunca te engañará. Recuerdo mi primera vez en Toronto, había visto casi todo lo que ocurría en la sala, pero había 5,000 personas y nunca había visto algo así. Literalmente fue abrumador para mis sentidos. Entré, me quedé parado, más o menos unos metros. Estuve mirando todo lo que pasaba. La gente estaba siendo tocada por Dios y radicalmente. La reunión ni siquiera había empezado y me quedé ahí un poco abrumado por lo que estaba pasando. Y entonces pensé, voy a cerrar los ojos. Cerré los ojos. Y entonces me di cuenta de que era el mismo Espíritu Santo con el que había interactuado tantas veces a lo largo de los años. Esto es Él. El punto es que no creces en fe, tratando de crecer en fe. No te mantienes seguro porque pones estas barreras que esta persona tiene que cumplir con esta calificación o esta otra. Realmente es una invitación a un viaje relacional reconocido en el que la clave de mi vida es mi capacidad de reconocerle a Él, reconocerlo a Él. Es reconocerlo a Él.
It's one of the things Es una de las cosas these prayer meetings, en estas reuniones de oración en la carpa. just time after time. Una y otra vez entramos en la carpa y hay una gloria que está ahí And you just, y te moldea. I don't walk No out salgo de ahí, sabes, soltando 45 minutos de revelación que acabo de recibir. No es eso. Eso sería una That would be a disappointment. decepción porque es como entrar To a person where you engage. con una persona en la que te relacionas con aquel que lo creó todo, aquel que sostiene tu vida, aquel que es la evidencia de Dios en la tierra, con el mismísimo Espíritu Santo. De alguna manera hay un encuentro con la persona. And just Justo en esos momentos no tengo grandes ideas. No tengo nada de lo que quiera persuadirlo a él. No he traído mi lista de compras ni nada. De hecho, presence. All I de can think repente en este momento de presencia, todo lo que puedo pensar es honrarlo y amarlo y acercarme a él y celebrarlo. just a faithful steward. Ser un fiel administrador de todo lo que ha puesto a mi cargo. Alguien Moment, somebody who asked, "Do you want to puede preguntarte, do some?" ¿quieres subir a hacer algo? No, no quiero hacer nada. Solo quiero estar aquí y adorar y honrar y amar a aquel que se ha entregado a mí mismo tan completamente. Y me doy cuenta de que no parece una forma lógica de tener una gran fe, pero creo que lo es. Creo que lo es. Creo que eso es todo. Creo que ese es todo el viaje. Todo el viaje es que Él dice, ven, solo ven, conoce mi voz. Get to recognize, Atrévete a reconocer mi presencia. acknowledge that glory. Reconoce esa gloria. La Escritura dice que Jesús resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Esa gloria, llegas a ese lugar donde Just that incredible sense of His hay esa presence, evidencia that weightiness of His presence. increíble, Resurrection. esa sensación de su presencia, ese peso de su presencia. It's the testimony of this. Eso es realmente el poder de la resurrección, es el poder de la resurrección, es el testimonio de este día que afecta todos los días de nuestra vida. Me gusta cómo vives, me gusta cómo vivimos. Todos los días son Pascua, lo entiendo, pero me encanta poder dedicar un momento para decir, ha resucitado. En realidad, Él ha resucitado. Eso lo cambia todo. Como dice la Escritura, el que no eximió ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Yo no merecía a su Hijo. And that Y Él dijo, on payment. esto es un anticipo. This is the life we've been Esta es la vida a la que hemos sido invitados. to walk with Jesus Caminar con Jesús. in great faith is what you're destined. Y una gran fe es para lo que estás destinado. I don't want to grow in faith so I become more successful. No quiero crecer en fe para volverme más exitoso. Quiero crecer en fe porque ese es mi diseño. Es mi naturaleza. Estoy en la creación, creado para creer. Tengo el privilegio de ilustrar su naturaleza a través de mi confianza. Trust is La confianza es la única respuesta razonable para why don't you stand? ante alguien tan fiel como Él. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar juntos. Creo que I think our life is nuestra vida está hecha de un montón de pequeños momentos. ¿Lo saben? Las cosas grandes, significativas, sé que son importantes. when somebody gets Cuando alguien es sanado, o es liberado, o un pariente se salva, o consigues ese ascenso por el que has estado orando, lo que sea lo que sea. life is Me encanta todo eso, pero para mí la vida se down the hall and you compone realmente de estos pequeños momentos en los que vas caminando por el pasillo y tienes esta abrumante sensación de alegría por Jesús. No pasó nada, no se dijo nada, no se han disparado fuegos artificiales, es solo it's just you become estar aware, conscientes, become aware of him. es tener conciencia de Él. Sitting Ayer estaba sentado en mi terraza whale, male. y dos pequeñas codornices, macho y hembra, vinieron. No les disparé. So I realized I could feel the vibe. Me percaté
del ambiente que se percibe en la sala. Honestly, Sinceramente, they walked by, pasaron y I just gave yo solo di gracias. Gracias por dejarme disfrutar de esto. Me encanta que me des el privilegio de ver a estas dos increíbles criaturas. No estoy tan contento con las ardillas. No las considero ser sorprendentes. the gophers. Los topos no son I think they're sorprendentes para nada. Creo que son demonios con pelo. we're Estamos trabajando a través de esto, ¿verdad? Pero Padre, te pido que llenes nuestras vidas con las pequeñas cosas que desencadenan esa conciencia de quién eres, the amazing del pacto maravilloso que has hecho con nosotros, tu bondad que está más allá de nuestra comprensión, and that you would endear y que nos hagas llegar a ese lugar de anhelo, from you again and again. de escuchar de ti una y otra vez. Result really Que el resultado sea realmente una gran fe, realmente te honremos con la forma en que respondemos a las cosas.